Buenos días a todos y a todas. El motivo del presente vídeo es que poco a poco vayáis conociendo y tomando conciencia del compromiso que desde FUNESpaña se adquirió con la igualdad hace ya casi 3 años y con el que hemos seguido trabajando y tomando muchas de nuestras decisiones del día a día. El primer paso que se dio en este sentido llegó en junio del 2018, cuando se firmó el Plan de Igualdad de FUNESpaña y decidimos afrontar los retos que supone conseguir una igualdad real dentro de nuestra plantilla. Entre las medidas a las que nos hemos comprometido y las cuales hemos alcanzado a pesar de los tiempos difíciles vividos en los últimos meses, me gustaría destacar las siguientes. En primer lugar, hablaros de las acciones formativas llevadas a cabo en nuestra plantilla para la reflexión sobre las situaciones de discriminación que se producen con especial atención en el ámbito laboral. No menos importante ha sido la publicación de diverso contenido en la web de FUNESpaña acerca de los derechos de la plantilla, pretendiendo con esto fomentar y hacer partícipe a todos del avance y del camino que pretendemos seguir. En tercer lugar, me gustaría destacar la utilización del lenguaje inclusivo y no sexista en todas nuestras publicaciones y formas de comunicación externas. No me gustaría dejar atrás el favorecimiento de la contratación del sexo menos representado en el sector, no quedándonos solo en la contratación, sino que, a la vez, dentro de la empresa hemos fomentado la promoción en igualdad de idoneidad, también en la que están basados los criterios para lograr una igualdad efectiva. Además, no solo hemos dejado constancia en ello en el plano interno, sino que en todas las negociaciones en las que hemos intervenido hemos querido destacar la importancia de esta materia. Así, se puede citar como ejemplo que en los últimos convenios colectivos firmados por la empresa hemos querido considerar el acoso como falta laboral muy grave que no podemos tolerar. Citar este ejemplo nos lleva a centrarnos ya en el tema principal de este vídeo, el acoso. Hemos querido reflejar este tipo de comportamiento, así como abordar el mismo desde diferentes puntos de vista, y para ello contamos con la participación, que desde este momento agradezco, de los dos brillantes ponentes que vienen a continuación. Por un lado, destacar la intervención de Vicente Prieto Cabras. Él es licenciado en 1987 en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid y especializado en Psicología Clínica. Desde entonces no ha parado en su trayectoria profesional en este campo, pero hemos conseguido que tuviese un hueco para explicarnos mejor que nadie el acoso desde el punto de vista psicológico, así como determinadas conductas consideradas acoso y las consecuencias sobre la salud que éstas tienen en la persona que lo sufre. Por otro lado, pero no menos importante, es la intervención de Marta Cámara López. Ella es socia del área laboral del despacho Maillo Abogados. Es licenciada en Derecho por la Universidad de Córdoba y ejerce la profesión desde el año 2001. Es una perfecta conocedora de las políticas laborales y de igualdad con las que contamos en la empresa. De hecho, fue la encargada, junto con el equipo interno de FUNESpaña, de asesorarnos durante la negociación del Plan de Igualdad. Marta delimitará desde el punto de vista jurídico el acoso sexual en el trabajo y las obligaciones de la empresa para prevenir el mismo. Además, tratará también las obligaciones de las partes intervinientes en una situación de acoso y las consecuencias de dicha conducta. Por tanto, y antes de dejaros con sus intervenciones, quería agradeceros el tiempo que dedicáis al visionado del presente vídeo y recordaros que sois, todos vosotros y todas vosotras, una pieza clave para seguir haciendo de nuestra empresa y de nuestra sociedad
un entorno comprometido con la consecución de la igualdad y la prevención de toda conducta que suponga un menoscabo de la dignidad de las personas. Muchas gracias. El acoso sexual y el acoso por razón de sexo son dos problemas que dificultan gravemente la aplicación del principio de igualdad de trato y de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Constituyen, pues, dos materias que las políticas de recursos humanos han de contemplar. Y es que toda organización empresarial ha de velar por un respeto absoluto a la satisfacción de este principio de igualdad de trato y de oportunidades y mostrar un rechazo absoluto a cualquier tipo de conducta constitutiva de acoso y en especial en su vertiente sexual o por razón de sexo. Este compromiso que la organización empresarial tiene para evitar este tipo de conducta y, en definitiva, implantar una cultura preventiva y reparadora del acoso sexual y por razón de sexo, es un reflejo muy fiel del grado de cumplimiento normativo por parte de la empresa. Un marco normativo que es especialmente complejo por cuanto encontramos normativa comunitaria, en concreto la Directiva 2006/54 de la Comisión Europea de aplicación del principio de igualdad de trato y de oportunidad entre hombres y mujeres en el empleo, y normativa nacional. Esta normativa nacional es muy dispar y muy diversa, lo que complica sobremanera la gestión de este tipo de situaciones. Nos encontramos así un marco normativo compuesto por el Estatuto de los Trabajadores, por la Ley Orgánica de Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres de 22 de marzo del 2007, la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social y la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como fuentes convencionales fruto de la autonomía colectiva que regulan, junto con el resto de la normativa antes referenciada, las situaciones de acoso sexual y acoso por razón de sexo. ¿Por qué este marco normativo tan complejo? Porque su principal garantía es velar por el cumplimiento y la efectividad de derechos fundamentales constitucionalmente reconocidos. Y son una pluralidad de derechos fundamentales los que se pueden ver bien protegidos o, en su caso, dañados, en el caso de que la conducta acosadora fructifique, son dispares, porque nos encontramos con el derecho fundamental a la vida, el derecho a la salud, tanto física como moral, el derecho a la dignidad, el derecho a la igualdad y a la no discriminación por razón de sexo o por orientación sexual, el derecho a la propia imagen, el derecho al honor y el derecho a la intimidad. Este marco normativo no solamente sirve para proteger estos derechos fundamentales, sino que viene a ayudar a comprender qué conductas se entienden constitutivas de acoso en términos generales o acoso por razón de sexo y por razón de género. Empecemos por la primera de ellas. ¿Qué se entiende por el acoso laboral? El acoso laboral es toda conducta no deseada que infringe un derecho que esté relacionado con condiciones personales tales como la raza, el origen étnico, la religión, convicciones, ideología, discapacidad, edad y orientación sexual, y que tiene una finalidad. La finalidad es provocar un atentado a la dignidad de la persona, provocando un entorno hostil, ofensivo y humillante. Ejemplos de conductas constitutivas de acoso laboral, sin esa connotación sexual o por razón de sexo que a continuación analizaremos. Dejar al trabajador o a la trabajadora de forma voluntaria y de forma reiterada, sin ocupación efectiva o incomunicada y aislada, sin una causa justificativa que venga a acreditar que esa conducta no tiene esa finalidad denigrante u ofensiva. Otro ejemplo de acoso laboral, dictar órdenes de imposible cumplimiento o que son difícilmente materializables. Hay que prestar especialmente atención a la distinción entre este tipo de conducta constitutiva de acoso de otras infracciones que podrían tener ciertas similitudes, pero que no tienen esa gravedad
para que pueda constituir conducta constitutiva de acoso. El ejemplo más clarificado era una modificación sustancial de condiciones de trabajo sin causa. Esto constituirá una infracción, tendrá su sanción correspondiente, merecerá el reproche judicial oportuno, pero no podrá entenderse o no se entenderá porque no carece de ese trato humillante, ofensivo o denigrante típico del acoso laboral. Pasamos ahora a distinguir las conductas constitutivas de acoso por razón de sexo o acoso sexual. El acoso sexual viene definido por el marco normativo, por aquel comportamiento bien verbal, no verbal, bien físico, de naturaleza sexual. Y su finalidad es la misma que toda conducta acosadora. ¿Cuál es? Atacar la dignidad de la trabajadora o del trabajador y provocar un entorno ofensivo, intimidatorio y humillante. Ejemplos de estas conductas constitutivas de acoso sexual: bien verbal, bromas sexuales ofensivas, comentarios sexuales obscenos. Ejemplos de conductas constitutivas de acoso por razón de sexo no verbales: el uso de imágenes, fotografías, viñetas o dibujos que tengan un contenido sexual explícito o sugestivo. Cartas, notas, el envío de correo electrónico, el envío de WhatsApp de carácter sexual ofensivo. Un claro ejemplo de una conducta constitutiva de acoso sexual físico es provocar un acercamiento físico excesivo o innecesario. Pasamos ahora a describir conductas constitutivas de acoso por razón de sexo. La diferencia con las conductas constitutivas de acoso es que en aquellas por razón de sexo es un comportamiento realizado en función del sexo de la persona trabajadora, con el propósito de atacar su dignidad en un entorno ofensivo, humillante e intimidatorio. Ejemplo de estas conductas constitutivas de acoso por razón de sexo es el uso de conductas discriminatorias por el mero hecho de pertenecer al género femenino o al género masculino. Realizar bromas, comentarios despectivos sobre las personas que realizan unas determinadas tareas que han asumido tradicional o históricamente el género femenino, en la utilización del humor sexista. En definitiva, en esta tipología de conducta de acoso, lo que podemos vislumbrar que hay un ataque a los derechos fundamentales que antes hemos comentado y que se provoca situaciones totalmente indeseadas, inesperadas, irrazonables e inaceptables. ¿Qué obligaciones tiene un empresario para detectar, para prevenir o para sancionar este tipo de conductas constitutivas de acoso por razón de sexo o sexual en el entorno de trabajo? Encontramos un abanico de obligaciones con sus correlativas responsabilidades. Existen obligaciones en el ámbito laboral. El Estatuto de los Trabajadores, la Ley de Igualdad, entre otros, establece obligaciones del empresario tendentes a garantizar la igualdad de trato, a garantizar la igualdad de oportunidades, a garantizar la dignidad de la trabajadora, así como eliminar cualquier tipo de obstáculo tendente a la efectividad de estos principios constitucionalmente reconocidos. Otro marco obligacional del empresario y que hay que tener presente: la prevención de riesgos laborales. El empresario es garante de la seguridad, es garante de la salud de sus trabajadores. Y el acoso sexual y el acoso por razón de sexo están tipificados como un ataque de violencia, tanto física como psicológica, y están tipificados por la Inspección de Trabajo como un riesgo psicosocial. Riesgo psicosocial, por lo tanto, que obliga a evaluar, a valorar y a tener en cuenta por el empresario en sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales. Igualmente, en esta normativa citada encontramos un catálogo de sanciones, tanto desde el punto de vista laboral como en el marco administrativo sancionador, en el marco de recargo de prestaciones e incluso responsabilidades penales.
Pasamos ahora a las obligaciones que tienen los empleados y sus representantes legales de los trabajadores. Todo trabajador, toda trabajadora está obligada a formarse y a informarse en materia de acoso sexual y por razón de sexo. Está obligada a respetar los principios que presiden esa cultura preventiva de la organización empresarial. Igualmente, está obligada a cooperar en el caso de que presencie una situación presuntamente constitutiva de acoso sexual o por razón de sexo. Igualmente, la trabajadora o el trabajador, en su caso, sujetos de una situación de acoso, están obligados a denunciar y están obligados a utilizar los canales de denuncia que tienen establecidas las empresas. Están obligadas también a marcar unas pautas, aportar una prueba documentada y testificar que sea contundente, que sea clara de esa situación supuesta de acoso, para eliminar cualquier atisbo de duda sobre una confusión en la tipología de la conducta, así como a la hora de emitir falsas denuncias. Los representantes legales de los trabajadores son también un sujeto activo muy importante en esta política de prevención y detención, y ha de colaborar de forma conjunta con la dirección de la empresa y en concreto con la dirección de recursos humanos, tendente a buscar canales de comunicación flexibles y siempre con la finalidad de garantizar el mínimo daño o el mínimo impacto en la salud de los trabajadores y en la salud, por tanto, de la organización. Ya para finalizar, dejando al lado el capítulo de obligaciones y de responsabilidades, me gustaría centrarme en la cultura preventiva. Cuando se afronta una situación de acoso sexual o acoso por razón de sexo, siempre se realiza desde el enfoque, erróneamente de mi punto de vista, desde el enfoque de la reparación del daño. Es importante que nuestras organizaciones, desde el modelo de la responsabilidad social corporativa, tengan e implanten una cultura preventiva y de detención del riesgo. Muestras de esta cultura preventiva la encontramos en aquellas organizaciones que tienen establecido un plan de igualdad, que es obligatorio, como sabemos, dependiendo del número de trabajadores que tenga la plantilla y en distintos hitos temporales que marca la normativa recientemente publicada. Otra herramienta que viene a acreditar el grado de cumplimiento y de compromiso de la organización empresarial es que sus propios convenios colectivos regulen en el ámbito del régimen disciplinario un régimen que contemple las conductas infractoras constitutivas de acoso con la sanción correspondiente. Y el ejemplo básico de herramienta ágil, útil para la detención, para la prevención y para la solución del conflicto, porque no olvidemos que el acoso sexual y por razón de sexo es un conflicto laboral enquistado y que provoca el correspondiente daño, es un protocolo de actuación. Una organización socialmente responsable debe basarse en este tipo de herramientas tendentes a garantizar el principio de igualdad de trato y de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Tengo la certeza, tengo la confianza, porque la experiencia así lo ha demostrado, que una cultura preventiva tiene un efecto directo en la aplicación del principio de igualdad de trato y la eliminación de cualquier tipo de obstáculo a la consecución de este derecho fundamental. El concepto de acoso desde el punto de vista psicológico, podemos seguir el concepto que ya el psicólogo alemán Lehmann decía que, todos los conflictos son inevitables y sobre todo en el ámbito de las organizaciones. Pero no estamos hablando aquí, sin embargo, del conflicto. Nos referimos a un tipo de situación comunicativa que amenaza con infligir al individuo graves perjuicios psíquicos y físicos. El mobbing es un proceso de destrucción, se compone de una serie de actuaciones hostiles que, tomadas de forma aislada, podrían parecer anodinas, ridículas, sencillas, pero cuya repetición constante
tiene efectos perniciosos y demoledores para la víctima. Voy a describir la mayor parte de las conductas que se dan y que son muy características del acoso moral dentro de las organizaciones. Primero, se produce un cambio brusco en la relación entre el acosador y la víctima. Hay unas críticas sistemáticas, feroces, injustificadas hacia su trabajo, su aspecto físico, sus ideas y planteamientos en relación con la tarea o trabajo que desempeña. Se produce una persecución sistemática de superiores y compañeros y compañeras. Se trata de deteriorar la imagen pública del trabajador. Se le facilita un aislamiento de la persona. Se le retira cometidos de mayor responsabilidad. Se le va quitando tareas. Hay un deterioro de la confianza de la víctima en sí misma y en sus capacidades profesionales. Se provocan, como consecuencia de esta situación, muchas bajas frecuentes a nivel laboral que el acosador precisamente utiliza para justificar sus posiciones. Se prohíbe incluso a la persona charlar con los compañeros y compañeras. No se responde a sus preguntas verbales o escritas, a sus demandas, las cosas que necesita. Se le instiga a los compañeros en su contra y se consigue, que eso es lo peor. Se le excluye de las actividades sociales, no se le invita a actos, una despedida, a un cumpleaños. Los compañeros y compañeras evitan trabajar junto a ella. Y se le habla normalmente de un modo hostil, grosero. En definitiva, se le provoca con el fin de inducirle a reaccionar de forma descontrolada, seguramente en alguna reunión. Saben cómo alterarle emocionalmente. Se hacen continuamente comentarios maliciosos respecto a ella. Los subordinados no obedecen sus órdenes. Es denigrada ante los jefes, sus propuestas son rechazadas por principio y en muchísimas ocasiones se le ridiculiza por su aspecto físico. Se le va quitando toda responsabilidad de actividad e influencia y se le hace trabajar, fijaros, ¿no? Se le hace trabajar paralelamente con una persona que será su sucesor en la empresa. Se le considera responsable de los errores cometidos por los demás. Incluso se le dan informaciones erróneas para que cometa errores. En muchas ocasiones se le niega la posibilidad de realizar cursos de reciclaje y formación. Y se le asignan tareas para las que debe depender siempre de alguien. Se le quita autonomía, se le quita responsabilidades. Está controlado y vigilado. Y en ocasiones que pueden ser frecuentes, se cambia su mesa de sitio sin previo aviso, se quita el ordenador. Su trabajo es manipulado para dañarle. Se le abre correspondencia y la víctima sale de manera voluntaria o forzosa de la organización o pide traslado a otro departamento. Así es como suelen terminar las víctimas del acoso, saliendo del departamento. Si hacemos referencia al acoso sexual, el acoso sexual es cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona. En particular, cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. Y hay unas conductas de acoso a nivel verbal que también ocurren en las organizaciones y que tenemos que evitar a toda costa y sobre todo observarlas, ¿no? Bromas sexuales ofensivas y comentarios sobre la apariencia física o condición sexual de la trabajadora o el trabajador. Comentarios sexuales obscenos. Se les preguntan descripciones o comentarios sobre fantasías, preferencias y habituales actos sexuales, capacidades sexuales. Hay muchas formas para denigrar a la persona, utilizando verbalizaciones obscenas. Hay siempre una difusión de rumores sobre la vida sexual de las personas. Y se dan también comunicaciones, llamadas telefónicas, correos electrónicos, de contenido sexual y de carácter ofensivo. Por lo tanto, estamos hablando de comportamientos que buscan la vejación y la humillación de la persona trabajadora por su condición sexual. Se producen invitaciones o presiones para concertar citas y encuentros sexuales. Invitaciones o peticiones o demandas de favores sexuales cuando estén relacionados, directa o indirectamente, a la carrera profesional, la mejora de las condiciones de trabajo o la conservación del puesto de trabajo. Hay una amenaza. Si no tienes una relación sexual conmigo, tu puesto de trabajo peligra.
Se dan invitaciones persistentes para participar en actividades sociales o lúdicas, aunque la persona objeto de la misma haya dejado claro que no quiere, no desea estar en esas fiestas. Hay también comportamientos de acoso sexual que no son verbales y son cuando se utilizan imágenes, gráficos, viñetas, fotografías o dibujos de contenido sexualmente explícito o sugestivo. Hay gestos obscenos, silbidos, gestos o miradas impúdicas. Se elaboran cartas, notas o mensajes de correo electrónico de carácter ofensivo de contenido sexual. Y hay comportamientos que buscan la vejación o la humillación de la persona trabajadora por su condición sexual. Todos estos comportamientos ocurren en muchas ocasiones en los departamentos. Pero sobre todo, fijaros, también hay conductas de carácter físico. Por ejemplo, hago referencia al contacto físico deliberado y no solicitado, pellizcar, tocar, masajes no deseados o acercamiento físico excesivo e innecesario. También se puede arrinconar o buscar deliberadamente quedarse a solas con la persona de forma innecesaria o tocar intencionalmente o accidentalmente los órganos sexuales. Todo lo que hemos descrito sobre el acoso tiene unas consecuencias sobre la salud física y mental. Voy a describir las más importantes. La víctima sufre unas consecuencias a nivel cognitivo, a nivel de pensamiento, y provoca olvidos, dificultades para concentrarse, provoca estados de ánimo depresivos, apatía, irritabilidad, nerviosismo en general. Y también tiene síntomas psicosomáticos, pesadillas, dolores de estómago, diarreas, vómitos, falta de apetito, llanto. Lo más característico es el nivel importante de ansiedad, que siente dolores musculares en la zona del pecho, elevada sudoración, taquicardia, desgaste emocional, dolores de espalda, cervicales, dolores musculares en general. Y también un indicador muy importante es el trastorno del sueño. Dificultad para conciliar el sueño, despertar temprano, un sueño interrumpido. Estas cosas le pasan a la víctima. Se provoca también una fatiga crónica, debilidad, temblores y muchos miedos, que en algunos casos llegan a ser tan patológicos como padecer un estrés postraumático, crisis nerviosa o simplemente dificultades en las relaciones familiares y sociales. Cuando llegas a casa estás en una situación de muy alerta y eso normalmente se nota con discusiones o con aislamiento dentro de la familia. Y para terminar, unas pinceladas de la intervención psicológica. Una vez que hacemos una evaluación para ver las necesidades y estudiar poco a poco las características de la casuística de la persona que tenemos enfrente, se elabora un entrenamiento en control de la respuesta a la ansiedad y gestión de sus emociones, entrenamiento en que aprenda a comunicarse asertivamente, que tenga una mejor autoestima personal y profesional y que gestione muy bien las consecuencias psicosomáticas. En definitiva, mejorar las relaciones familiares y sociales y, sobre todo, un entrenamiento en solución de problemas y toma de decisiones. Al final, lo más importante es prevenir esas recaídas.